Buenos días, soy Valerie Dana y hoy comparto mi pantalla con Rosa Sanz, terapeuta sexual y de pareja. Buenos días, Rosa. Buenos días, Valerie. Tras subir a nuestras redes sociales hace unos días una ilustración sobre la masturbación y leer los comentarios de nuestras lectoras, me ha Ujú, parecido una buena idea hablar contigo. De vale. mujeres y de masturbación, obviamente. Solemos escuchar y relacionar esta palabra con el placer masculino, pero no tanto con el femenino. Y además sigue siendo un mega tabú. Y hasta yo, si soy sincera, no sé si me hubiera grabado abordando esta cuestión de manera tan natural hace unos años. No lo sé, ¿no? Rosa, ¿por qué tantos tabús en torno al placer femenino en general y al onanismo en particular? Además de nuestra educación, ¿tiene algo que ver el hecho de que nuestros órganos femeninos no estén a la vista, con lo cual puede parecer menos natural hablar de ello? Ujú. Bueno, yo creo que principalmente se debe a pues a la sociedad, a la cultura que hemos tenido. Procedemos de una cultura judeocristiana donde se relacionaba mucho la sexualidad con la reproducción. Entonces, al final, como la masturbación no es una práctica reproductiva, pues un poquito como que no se ha tenido tan presente. Y luego tiene que ver también con el machismo en sí, porque siendo realistas, pues como tú bien decías, la tenemos más asociada a la masturbación a los hombres, ¿verdad? Entonces, bueno, pues efectivamente en los hombres hay la creencia en la sociedad de que es que los hombres lo necesitan. Sin embargo, fisiológicamente no hay nada que demuestre que las mujeres no lo necesitamos. Es decir, fisiológicamente no hay diferencias entre hombres y mujeres en este punto. Las necesidades sexuales y el deseo sexual no tiene nada que ver con un tema fisiológico, o sea, no hay diferencias entre hombres y mujeres, hay más diferencias personales, individuales, de cada etapa de la vida, de distintas circunstancias que pueden influir en el deseo, pero no fisiológicamente. Por lo tanto, es algo más cultural. Entonces, si a las mujeres se nos ha transmitido que masturbarnos es sucio, que masturbarnos es algo negativo, pues al final lo interiorizamos y no lo hacemos, lo reprimimos el deseo. Pero ¿quién transmite estas creencias? ¿No somos las mujeres que explicamos esto a nuestras hijas, por casualidad? Claro, nosotras venimos de una cultura, en nosotras mismas nos hemos creído estos mensajes, los hemos interiorizado estas creencias y nosotras mismas los transmitimos y por supuesto también los hombres, pero efectivamente yo veo muchas veces y tal como también me dedico a la educación afectivo-sexual y trabajo con madres y padres y, y veo exactamente esto, ¿no? Que muchas veces me comentan, sí, sí, yo misma muchas veces he visto a mi hija masturbarse desde pequeñita y le decía, chica, eso no se hace, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí ya coartamos. Entonces, empezando por la educación, tenemos que cambiar la educación y a una hija que la veamos haciendo esto, porque es su instinto, un niño, una niña, pues como ellos descubren esto por curiosidad y ellos, pues lógicamente, si sienten ahí un placer haciéndolo, pues buscan y curiosean y se ven y se exploran y curiosean. Y si no les cohibimos, lo seguirían haciendo. Si no les decimos, eso está mal, eso no lo debes hacer, lo seguirían haciendo con naturalidad, porque lo normal, como es, las personas nos guiamos por la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Entonces, si algo nos produce placer, lo lógico es seguirlo buscando. ¿Vale? Entonces, efectivamente, tenemos que trabajar en la educación ¿Por también. qué nos cuesta, lo acabas de explicar, pero ¿por qué nos cuesta tanto hablar del placer como mujer? Me parece que además del pudor, que puede existir a raíz de nuestra educación, está también la sombra del miedo a que se nos juzgue. ¿Cómo Totalmente. tú lo percibes? ¿Y hay manera de hacer marcha atrás? Yo he podido leer mensajes de lectoras, es que a mi edad ya no,
era un tabú y es como ya ni podemos masturbarnos o ni podemos hablar del tema porque somos ya mayores. Cuando digo mayores, son mujeres que tienen un poco más de 55 años, es decir, que tienen mi edad. Yo no me veo mayor. Yo tampoco. Yo tengo 50 y tampoco me veo. Ni te veo a ti mayor, te veo súper joven y Entonces, ¿cómo estupenda. hay una manera de vencer esto y de hacer marcha atrás? Hay que estar ayudado, recibir apoyo para poder entender que es nuestro cuerpo, es nuestro derecho y que somos libres también de sentir placer. Efectivamente, hay que trabajar sobre esas creencias. Al final, ese miedo al juicio que comentabas tú, viene de esas creencias que tenemos instauradas, de que masturbarse es malo para las mujeres, de que masturbarse es de mujeres viciosas, de que masturbarse... Todas estas creencias que tenemos inculcadas ahí a fuego, que nos vienen de esta sociedad y de esta cultura, que nos ha educado de esta forma, tenemos que erradicarlas. Es que no hay otra. Efectivamente, la vergüenza, y es la palabra que más se repite y que más aparece muchas veces en las consultas con las mujeres, pues eso, la vergüenza es el miedo al juicio, ¿no? Entonces, al final vamos a eliminar esas creencias, vamos a eliminar esos juicios con educación y conseguiremos disfrutar de la sexualidad y conseguiremos una cosa muy importante que es darnos permiso para disfrutar de nuestro cuerpo. Eso es algo que no ocurre solamente en España, hablamos de la mujer en general. ¿O hay países que son más libres y entienden mejor las necesidades de la mujer? Yo creo que no, ¿no? Es algo mundial. Es algo bastante global, pero es verdad que hay culturas más abiertas, como por ejemplo en los países nórdicos son más abiertos. Eh, Hay culturas más abiertas que otras, así como también vemos países árabes, musulmanes, donde todavía las cosas están peor que en nuestro caso. Si no, ahí tenemos el ejemplo de la ablación femenina, ¿no? Como que es otra forma de controlar la sexualidad de la mujer. Vamos a extraerles este órgano, el clítoris, que es el órgano principal, órgano del placer, es uno de los principales órganos del placer femenino, y vamos para así la limitamos, que no sienta, para que así no sea infiel, para que así bueno, pues todo está un poco para que no sea infiel, para que no disfrute de su sexualidad, para que solamente esté ¿no? Es una barbaridad. Una barbaridad absoluta. El Kundalini, el yoga Kundalini, el Tantra nos enseñan, diría yo, a escuchar la zona del perineo del útero. Es todo un ejercicio quedarse largos ratos sintiendo zonas a las que no solemos prestar atención. Es importante parar, descubrir nuestros órganos, sentir nuestros órganos y nuestro cuerpo. Por supuesto, de lo que no se habla, de lo que no se ve, de lo que no se mira, es como si no existiera. Donde no dirigimos la mirada, donde no prestamos atención, es como si no existiera, que muchas veces el trabajo también en consulta consiste en traerlo otra vez la sexualidad a la vida de las mujeres, ya que estamos hablando de mujeres, porque muchas veces es que directamente, pues eso, nos han educado como que era un tabú, ¿no? Que no se podía hablar de ello, no se podía hablar de ello, no se podía observar, no se podía tocar, estaba ausente. Entonces el trabajo efectivamente es un trabajo maravilloso, el observarte, de primero conocerte. Si están un poquito más escondidos, que como comentabas, tienes razón que bueno, fácil tampoco es, porque es verdad que nuestros órganos, nuestra vulva está un poquito más escondida que los órganos sexuales externos de los hombres, que están un poquito más ahí. No tenemos tanta facilidad, pero por supuesto que cualquiera tenemos un espejo en casa que podamos coger y podemos observar, ¿no? Entonces es importante conocer. El conocimiento nos da confianza, el conocimiento nos da seguridad, el conocimiento nos da tranquilidad,
en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Entonces, en este aspecto también. Y el sentir, claro que sí, el sentir y conectar con esas zonas de nuestro cuerpo. Y me parece un ejercicio súper bonito de meditación también, ¿no? Y lo podemos hacer todas, no hay una edad, ¿no? El placer es... Y entonces, ¿qué ejercicios tú nos aconsejarías para ser dueñas de nuestro cuerpo? Es decir, coger un espejo y mirar nuestras zonas íntimas. Hay otros ejercicios, no sé, de respiración, ¿qué nos podrías aconsejar? Pues mira, efectivamente me parece una buena herramienta esta que tú planteabas de hacer una meditación focalizándonos un poquito en nuestros genitales, en esa zona del cuerpo tan olvidada. Me Es el parece una buena. mantra, no soy yo. El mantra nos invita a hacer. Nos invita a hacerlo, ¿no? Me parece muy bien, porque efectivamente que nos reconciliemos con esta parte de nuestro cuerpo, que muchas veces la tenemos ahí olvidada, ¿no? Y otro ejercicio que yo trabajo, con el que trabajo siempre, o sea, yo trabajo con muchísimas mujeres en su enriquecimiento erótico. Y entonces, de diversas edades, desde mujeres jóvenes, veintitantos años, hasta mujeres de 60, 70 años. Como vemos, con la sexualidad nacemos y con la sexualidad morimos. No nos, como tú muy bien decías, en nuestro caso, por ejemplo, somos súper jóvenes y por supuesto que no nos tenemos que olvidar, ni tampoco que es algo que también nos pinta la cultura, que parece que a partir de la menopausia, como ya no hay una función reproductora, ya nos olvidamos todavía con mayor motivo, ¿no? Entonces, por supuesto que no nos tenemos que olvidar. Entonces, para enriquecernos eróticamente, tenemos toda la vida por delante, ¿vale? En cualquier momento de la vida. Entonces, un ejercicio que yo recomiendo es esto, coger un espejito, si queremos todavía ver mejor, por si hay oscuridad y más, podemos incluso coger una linterna e intentar reconocer estas partes de la vulva, nuestra vulva, y esas partes que tiene la vulva. Que eso es otro tema, o sea, es que otro ejercicio, o sea, algo que yo también trabajo en consultas, eso es anormalizar las distintas vulvas, distintos aspectos para la nariz, Lo Sí. repites porque se Ay, está perdón. cortando. No, no, Mm, a partir de Vale, la vulva que tenemos, aparte de la vulva eso, que tenemos que... efectivamente. Pues efectivamente tenemos que reconocer las distintas partes de la vulva, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, donde está el orificio urinario, donde está el orificio vaginal, pues todas esas zonas para normalizarlas, integrarlas. Y luego también pues es muy interesante pues, también, que es un trabajo que yo hago con las mujeres, el visualizar otras vulvas. Porque claro, la nariz la tenemos muy integrada y sabemos que hay distintos tipos de narices y no nos produce ningún reparo ni ningún pudor ver distintos tipos de narices. Pero cuando hablamos de la vulva hay muchas mujeres que están realmente acomplejadas con sus vulvas. Porque en alguna ocasión el acercamiento que han tenido a alguna vulva es, pues hay veces que a través de alguna película, y claro, como la suya no es así, pues ya se acomplejan, ¿no? Entonces, no, es que hay tantas vulvas como narices y muchas formas y muchas posibilidades y tenemos que normalizar. Y terminaríamos viéndolo, la vulva como si fuera una oreja, que efectivamente si analizamos una oreja, pues no es que sea especialmente bonita, no lo sé, o sea, pero tampoco fea, o sea, es una oreja y ya está. Pero como la nariz y lo demás, es que hay médicos que se forran operando sexos femeninos, porque no, porque hay que también ahí hay que tener los labios de una forma de tal, y eso no. Y eso no es así, eso deberíamos, lo que tenemos que intentar, y como ves todo, si te das cuenta, Valerie, es todo a través de educación, formación, todo es normalizar, ¿no? Entonces, igual que tenemos que intentar aceptarnos como somos, y yo no estoy en contra de de las operaciones de estética, pero hay mujeres u hombres que se pasan pues, su vida en quirófanos, ¿no? Y a lo mejor lo más sencillo sería pagarse una terapia psicológica y aceptarse como son, ¿no? Entonces, bueno, en fin, entonces esto también ha llegado a los genitales, ¿no? Y parece que todas tenemos que ser, y además el prototipo que suele triunfar son unos genitales muy infantiles, o sea, Ya. como muy
¿vale? Entonces, como muy de la infancia. Y pues primero tenemos que aceptarnos como somos y segundo, no hay bonitos, hay distintos tipos de genitales. Y entonces yo veo que las mujeres cuando hacen este proceso de observarse, de observar a otras mujeres con libros y demás que hay, lo terminan normalizando y mujeres que en un principio decían me dan asco mis genitales, terminan normalizando y viviendo con naturalidad y aceptándolos, incluso terminan gustándoles sus genitales, que yo creo que es un ejercicio bonito. Es que pasamos nuestra vida machacándonos de una forma, es el diablo al lado, es un niño, es decir, que de verdad es una pasada. Entonces, una vez que hemos hecho estos ejercicios, que nos orientamos mejor, Ujú, tenemos que activar nuestro deseo antes de masturbarnos, supongo. ujú, ¿Cómo lo ajá, podemos hacer? ujú, Podemos leer ujú, libros eróticos, por ejemplo, ajá, supongo, ujú, ver películas ujú. pornográficas, yo no sé hasta qué punto es una buena idea, jugar con una almohada, por ejemplo. ¿Qué trucos para llegar a sentir deseo antes de empezar a masturbarnos? Interesante también. Pues mira, primero exactamente, tenemos que efectivamente que ver cómo activar ese deseo sexual, que cada persona tiene y no hay una receta para masturbarse que sirva a todas las mujeres, porque hay tantas sexualidades como personas y esto hay que tenerlo muy presente. Y lo que a una persona le gusta, le excita, a otra persona podría no gustarle e incluso desexcitarle. Esto hay que tenerlo muy presente. Entonces no hay recetas mágicas, pero sí que hay que ir probando lo que a cada una le funciona, porque hay mujeres que conectan muy fácil con el deseo, pues como tú bien decías, leyendo textos eróticos, por eso se han puesto mucho de moda. Afortunadamente las mujeres sí que se nos da una curiosidad y unas ganas de salir donde nos han querido encerrar durante mucho tiempo y afortunadamente se está viendo que cada vez tenemos más ganas. Sí. Cuando hablamos de textos eróticos, no hablamos de 50 sombras de Grey, ¿ya? Que quede muy Es un claro la modelo. historia, porque hay cosas mucho más bonitas, interesantes, Efectivamente, voy a decir. hay textos muchísimo mejor escritos y con un modelo sobre la mujer a lo mejor más sano, porque es verdad que se fomentan algunos roles en este tipo, en este libro. Pero bueno, 50 sombras de Grey, aún así hay que dar las gracias porque ha acercado a muchísimas mujeres al deseo sexual, ha normalizado la sexualidad para muchas mujeres. Pero qué Entonces, mal vamos, si es así, qué mal vamos. ya. Sí, tenemos mucho que trabajar. Sí, afortunadamente hay muchísimas otras escritoras y muchísimos otros textos, afortunadamente, que fomentar el deseo sexual en la mujer, efectivamente. Entonces, en los textos eróticos puede estar fenomenal. Las películas, como tú bien decías, claro, el problema es que el 90% del porno es entonces, si Hemos dicho hablamos, libros, pornografía, estabas hablando de pornografía. efectivamente, estamos hablando de la pornografía. La pornografía hay que tener en cuenta que el 90% de la pornografía está orientada a los hombres, entonces a sus fantasías sexuales, no las de las mujeres. Entonces, bueno, pues es verdad que hay que buscar otro tipo de cine erótico que sí que conecta con las mujeres. ¿Vale? Hay directoras como Erika Lust, que es sueca, vive en Barcelona y tiene muchísimas películas que hacen un porno diferente, que sí que conecta con las mujeres, ya que en mucho porno a las mujeres les produce rechazo y no fomenta su excitación. Algunas veces lo fomenta, o sea, algunas veces las mujeres a pesar de eso se excitan, pero bueno, conectando con un porno diferente, más respetuoso con las mujeres y demás, también fomentamos otro tipo de sexualidad también. Efectivamente, las películas eróticas, porque también aquí hay que tener en cuenta que las mujeres, eh, por educación, por cultura, por lo que quiera que sea, pues hay diferencias de cómo los hombres viven la sexualidad a cómo las mujeres la viven. Las mujeres conectan mucho mejor con el deseo a través del afecto,
a través, y esto se nota en el tipo de películas que nos gustan. Y a lo mejor una mujer necesita ver un tipo de película más erótica que no tanto porno para conectar con su deseo. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más cosas podría? La fantasía sexual, sin ver películas de texto, si es una mujer que tiene trabajada su fantasía sexual y se lo permite, puede conectar muy rápido con el deseo a través de la fantasía sexual. Pero este es otro tema que también los hombres lo tienen mucho más normalizados. Es como que los hombres piensen en sexo, lo sabemos, está muy difundido, ¿no? Y está muy normalizado y aceptado, es normal, ellos lo necesitan. Sin embargo, que las mujeres pensemos en sexo está muy juzgado, ¿no? Entonces, todo esto también nos ha condicionado a la hora de tener fantasías. Entonces, hay veces que también otra cosa que realizamos, que ayudamos a las mujeres en las consultas es a trabajar su fantasía sexual para Sí, poder eso conectar con su deseo. es interesante porque conocemos la fantasía masculina, pero casi nunca hablamos de la fantasía femenina. Efectivamente. Ujú. Y claro, por supuesto, y se puede desarrollar. Lo maravilloso de esto es que todo se puede desarrollar a cualquier edad. Nunca es tarde. Ya. La masturbación femenina ha de ser clitoridiana exclusivamente. Es que tenemos a productos como el Satisfyer, que ha sido un exitazo de venta. Este tipo de aparato nos hacen pensar que sí, es más aconsejable utilizar vibradores, acariciarse con nuestras manos, o la manera no tiene ninguna importancia. Es decir, que podemos jugar también debajo de la ducha, hay miles de formas de llegar al placer. Es obligatorio también llegar al orgasmo. Están muy ligados los dos conceptos, es decir, que es hasta cuando tenemos relaciones sexuales, automáticamente tenemos que llegar al orgasmo, pero no es una condición sine qua non, ¿no? Podemos tener placer sin llegar al orgasmo, no es que no haya funcionado ni la masturbación ni el acto sexual si no llegamos al orgasmo, ¿no? Efectivamente. Primero, hay que disfrutar de todo el proceso. Efectivamente, hay que disfrutar de todo el proceso y si el objetivo de la sexualidad, el objetivo principal es el placer, entonces en el momento que haya placer, está bien. Lo importante es que haya disfrute, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema, hay que disfrutar de todo el proceso, porque si solamente le damos valor al orgasmo, nos estamos perdiendo muchísimas cosas. Y además es que el orgasmo viene cuando realmente nos dejamos llevar previamente, cuando realmente vamos dejándonos llevar por las sensaciones, buscando lo que más nos gusta y demás. Y muchas veces esa exigencia de que llegue el orgasmo es lo que nos impide llegar a él. Uh-huh. Así es que dejándonos llevar y buscando simplemente sentir placer, probablemente vaya a llegar de una forma muchísimo más natural y sencilla que cuando nos obsesionamos en llegar a él. Bueno, y con respecto, es que en el... La manera, tenemos que utilizar Ah, el famoso Satisfyer, un vibrador más, un vibrador, porque el Satisfyer es no sé cómo se dice, es un succionador de clítoris, entonces actúa únicamente, exclusivamente en el clítoris. Podemos jugar en la ducha, podemos jugar con nuestras manos. Hay una manera más aconsejable que otra o todo vale cuando hablamos de placer? pues cuando hablamos de placer, todo vale. Si todo lo vale lo que yo me permita, si estoy conmigo en la intimidad y si estoy con otra persona, lo que se llega a acuerdos, evidentemente, ¿no? O con otras personas. Entonces, la idea cuando estamos hablando de nosotras mismas, primero es conocernos nosotras y nuestro cuerpo. Yo lo que, todo vale en cuanto a que, bueno, pues hay diferentes formas, como dices, de experimentar placer con objetos, y no estoy en contra de ellos, pero sí que yo recomendaría a cualquier mujer que no se conozca bien, primero, conocerse sin utilizar nada adicional, para que ella pueda experimentar
que no necesita nada, que por sí misma tiene todo lo necesario para producirse placer, que no tiene por qué limitarse ni volverse dependiente de nada, de ningún objeto, que es lo que puede pasar si imaginemos, ¿no? Una chica adolescente que nunca se ha tocado y directamente se inicia con un vibrador. Ya. Pues a lo mejor se puede volver dependiente de Sí, la lo, vibración. te lo quería comentar porque es lo Ah, que pasa en la serie Sex and the City. Abordan el tema del placer y de los vibradores. Y una de las chicas está tan enganchada que deja de salir con sus amigas, ya no las ve. Y ellas todas van a su casa, buscan el vibrador y lo tiran a la basura. Porque efectivamente, sin hacer nada, tenía tanto placer que lo demás ya no le importaba. Y es verdad, con lo cual estos aparatos pueden tener el lado negativo, ¿no? Es como nos acostumbramos y nos enganchamos, porque también nos podemos enganchar a los sex toys. Claro, en realidad cualquier cosa que nos produzca una adicción, cualquier cosa que se vuelva una obsesión, al final hay que trabajarlo en una consulta, ¿no? En cualquier tipo de obsesión o de adicción hay que trabajarlo en una consulta. Lo ideal es eso, es no limitarse con nada y ir variando. Es que precisamente lo maravilloso de la sexualidad es que puede ser muy rica. Entonces, lo maravilloso es que tenemos que intentar, porque es verdad que cuando llegamos al placer o al orgasmo o al placer directamente con determinada práctica, muchas veces nos volvemos un poco dependientes de ella, ¿no? Entonces, y tendemos a repetir lo que nos ha funcionado. Pero es interesante el intentar probar de otras formas, de otras maneras, para alcanzar ese placer, ¿no? Entonces, tener una sexualidad rica, sea a nivel individual o sea a nivel pareja, nos va a enriquecer y nos va a aportar muchísimas cosas. Va a ser Y tomar el tiempo, porque el Satisfyer son 2 segundos y ya está, y ya alcanzamos el placer. Y creo que tampoco es muy aconsejable, porque si tenemos que descubrirnos hay que tomar el tiempo, que sea con nuestra pareja o a solas. Con lo cual, espejo, primer paso, espejo, y luego utilizamos nuestros dedos y nuestras manos y vamos a conocernos, ¿no? Vamos a conocernos. Hay Tenemos una muchísimas, cita con nosotras mismas. efectivamente, darnos ese tiempo, sin exigencia, con curiosidad, queriendo sentir, queriendo experimentar y sin poner exigencia. Todos estos ingredientes son maravillosos. Para muchas mujeres, el pecho es una zona muy erógena. En Tantra, la enseñanza invita a quedarse muchísimo tiempo acariciándonos esta parte, o que nuestra pareja, nosotros nos acariciemos esta parte, porque hace como eco en nuestro útero y que el placer empieza por el pecho, por los pechos. Entonces, a partir de ahí, tengo 2 preguntas. Primera, ¿qué consejos podrías dar tú a una mujer que no tiene pechos tras un cáncer? ¿Cómo llegar a esto? Y la segunda, que supongo que será más fácil contestar, ¿por qué los hombres se empeñan a acariciar casi exclusivamente el clítoris y a los 5 segundos además, cuando deberíamos llegar a este placer casi al final del acto sexual? Hay todo un cuerpo, no hay solamente una zona que nos hace llegar al placer, y parece que no, que hay el clítoris y punto. Y coito después y chao. Entonces, la primera, Sí. una mujer que ya no tiene pecho, con lo cual en muchísimos casos es un sufrimiento porque la imagen de lo que se supone que es una mujer cambia. La sociedad nos vende que una mujer tiene que tener pechos y nos damos cuenta que no. Entonces, ¿cómo se puede paliar a esta falta de sensibilidad a nivel del pecho? Claro. Pues fíjate, Valerie, que en realidad esas 2 preguntas están conectadas porque
en general somos la sexualidad global de todo el cuerpo. Y yo creo que es muy importante que eroticemos todo ese cuerpo. Otro ejercicio que muchas veces hacemos es trabajar precisamente con el ejercicio de espejo global, ¿no? Es observarnos el cuerpo y observarnos con cariño y querernos y aceptar cada una de estas partes. Y en este caso en concreto, y mirarnos con cariño, que es como nos mira nuestra pareja, una amiga, no con esa crítica y ese juicio que muchas veces nos miramos nosotras. Y aquí el pecho, pues es una parte más, pero si analizamos todo el cuerpo, la importancia que tiene el pecho es una parte más. Tenemos muchísimas posibilidades, muchísimas zonas erógenas, aparte del pecho. Entonces yo creo que el trabajo sería primero aceptarnos con esa limitación física que ahora tenemos, o sea, con esa, yo no lo llamaría limitación, sino con esa nueva realidad de nuestro cuerpo, y aceptarnos y querernos, ¿no? Reconducirla y aceptarla en algo que, bueno, pues a pesar de eso mi cuerpo es atractivo, a pesar de eso mi cuerpo es bello, a pesar de eso mi cuerpo es capaz de seducir, mi cuerpo es capaz de producir excitación, de producirme a mí misma y de producir en otro. Y como ves, o sea, es aportar, porque tendemos a fijarnos como si se Y nos me lo acaba el mundo. merezco también, ¿no? Me merezco el placer, no es solamente Claro, que el cuerpo es capaz, es que claro, me lo merezco. es, Tenemos que reconocernos como ser humano más allá de nuestras heridas, sean cuales sean. Es decir, que eso es importante también. efectivamente, muy importante. Me lo merezco y me lo permito, Ujú. porque muchas veces las mujeres lo que necesitan es un permiso, ¿no? Un permiso que no se han dado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, todo esto es con lo que con lo que esta mujer tiene que trabajar para llegar a esa aceptación y volver a disfrutar de su sexualidad. Porque si se focaliza solamente en el sexo, se está perdiendo muchísimas otras posibilidades y muchísimas otras cosas. Es que es un cuerpo muy rico, hay muchísimas zonas erógenas y cada uno tiene las suyas y cada una y las tiene que ir descubriendo. Y entonces yo le invitaría a esta mujer, es eso, primero a aceptarse con esta nueva realidad de su cuerpo, a tratarse con cariño, a darse ese permiso y ese merecimiento, y luego después a explorar que sigue teniendo muchísimas posibilidades. Y tal y como decías, y entablabas con, las dos preguntas, efectivamente es que si los hombres van muy al grano, a ese órgano tan poderoso y tan importante que tenemos las mujeres, que es verdad que es un órgano muy importante porque la única función que tiene es el placer, que las mujeres tenemos fíjate, hablando de la ablación, fíjate que las mujeres tenemos un órgano exclusivamente para el placer, cosa que los hombres no tienen. Los hombres el pene le tienen para el placer y para la reproducción. Pues las mujeres ese órgano. Por fin. Claro, quizás eso, por eso nos lo estirpan para... Es tremendo, es tremendo. Entonces, bueno, pues con ese mundo de posibilidades que tenemos, efectivamente, lo que muchos hombres no saben, porque se han educado muchas veces en el porno, en el que todo va muy al grano, en el que todo es como muy... No saben que a las mujeres nos encanta pues que no se vaya al grano. De hecho, es una de las quejas, yo creo. Pero estoy haciendo gestos para... Es un drama total. Es un drama total porque los hombres no lo saben, es que se han educado en el porno. Entonces es como que ellos no entienden, dice, pero ¿por qué no me Ojo, funciona esto? ya, pero curiosamente, yo creo que es más mi generación, nuestra generación, soy un poco mayor que tú, un poco mucho, pero los jóvenes no actúan así y ven películas porno. Es decir, los jóvenes, los hombres de unos 30 años, entienden que una mujer tiene un cuerpo. Son los hombres a menudo mayores que van directamente al clítoris. Hablo por mi experiencia.
Pero Yo es te podría decir, curioso. es curioso, yo te podría decir que hay casos en todas, yo he visto Sí. casos en todas las edades. Sí, estoy viendo mucho en los adolescentes, como muchas chicas adolescentes se quejan de esto. Lo he visto en mujeres de veintitantos, lo he visto en mujeres de 50. Así que me parece que esto, no te digo no, que no predomine más en una determinada generación, pero por desgracia creo que esto es una tarea pendiente que tenemos, el intentar hacer otro tipo de educación afectivo-sexual y hacer educación afectivo-sexual, porque cuando no se hace, la gente se busca la vida por su cuenta y se puede educar en cosas que transmiten unas informaciones totalmente erróneas, porque desde luego en el porno tradicional, ese 90% dirigido a los hombres, no hay aceptación, no hay el consentimiento sexual. No aparece por ningún lado el consentimiento sexual, no aparece por ningún lado el tener en cuenta a la mujer. La mujer siempre la imagen que transmite es que todo le viene bien, Pero nunca se ve una mujer. eso es un error. ¿Por qué las mujeres no hablamos? ¿Por qué no nos atrevemos a decir para explorar mi cuerpo? Claro, Es decir, pues que aquí hay... si estuviéramos hablando abiertamente con nuestras parejas de este tema, yo creo que el mensaje hubiera llegado hace tiempo. Con lo cual, ¿por qué sistemáticamente nos callamos? Aquí juega por una parte la vergüenza, ese miedo al juicio, al final nos influye mucho, y también el que a las mujeres se nos ha educado para cuidar, para que todo el mundo esté a gusto a nuestro alrededor. Y nos preocupamos, yo lo que veo en la consulta es que nos preocupamos más por el disfrute del otro que por el nuestro propio. Ya, como Y todo en nos nuestra vida. preocupamos más porque, el otro se vaya a sentir herido en su hombría, en su orgullo, que por lo pues, que si estoy disfrutando o no disfrutando. O sea, muchas mujeres me dicen, es que si se lo digo va a pensar que no lo hace bien. Pero no, es que no es eso. Ellos nos dicen cuando hacemos algo bien o algo mal. ¿Por qué nosotros no podemos decirlo? Es decir, que tener una relación sexual es tener un momento para dos, es una suma de dos placeres. Efectivamente, efectivamente. Y si no hay comunicación, y si no hay comunicación sexual, si no se dice cómo nos gusta, que nos gusta, es que teniendo en cuenta lo que decíamos, que hay tantas sexualidades como personas, lo que te ha valido con otras personas no te va a valer para esta. Ujú. Entonces, siempre, siempre hay que hablar, siempre hay que decir, mira, a mí me gusta esto, a mí esto no me gusta, para esto estoy preparada, para esto no estoy preparada, esto de esta forma no. Todo esto hay que transmitirlo, porque el otro no es adivino, ni la otra no es adivina. Entonces se dan muchas cosas por hecho. Y muchas mujeres también, y es eso, hay muchos errores preconcebidos, ¿no? Como por ejemplo también el mito de que, bueno, pues que simplemente por el hecho de la penetración, pues las mujeres estamos disfrutando como locas, ¿no? Esto es, ¿cuántas mujeres no me han llegado y me han dicho, jo, yo debo ser rara porque no llego al orgasmo exclusivamente con la penetración? Y yo digo, jo, bienvenida al club, o sea, porque somos Y la además mayoría. nos culpamos de nuestra Sí, falta de eso placer. es. Claro, porque lo mismo que nos transmite el porno, ya no el porno, sino las películas. O sea, nada más que el hombre introduce el pene en la vagina, todas las mujeres están chillando como locas. Entonces, cuando a ti no te pasa, yo debo ser la rara. Ya. No, es que no es así, es que la película está transmitiendo una idea totalmente equivocada. Esto no es así. Ay, ay, ay. Muchas mujeres dejan a un lado su sexualidad, ya porque no se ven bien, por ejemplo, a raíz de un cáncer, otras han vivido una decepción amorosa, otras no encuentran la pareja ideal o simplemente se sienten muy a gusto solas y pues pasa, la sexualidad ya no es tan importante. ¿Esta abstinencia tiene consecuencias a largo plazo? Quizás simplemente a nivel corporal, no hace que nos olvidemos de nuestra esencia. Ujú.
No es que Desde seamos luego. raras, ¿no? Puede ocurrir, es decir, que no es algo en contra de la... No, no estamos juzgando, estamos viendo lo que es Ujú, aconsejable o no. ujú. Desde luego lo que yo no sé si efectos secundarios, lo que sí que es sobradamente conocido los efectos beneficiosos que tiene nuestra sexualidad. Mm. Entonces, sobre todo nos estamos perdiendo muchísimas cosas, ¿no? Cuando efectivamente a todo nos acostumbramos y muchas veces, pues bueno, pues bueno, pues nos podemos acostumbrar a no tener sexualidad, pues podemos acostumbrarnos, eh, pero nuestra vida va a ser mucho más pobre y menos, porque nos estamos perdiendo muchísimas cosas. Con la sexualidad se liberan endorfinas, se liberan hormonas que son beneficiosas para la felicidad. Así es que, bueno, entonces nos estamos perdiendo muchas cosas. Entonces, ¿por qué nos tenemos que limitar? Sobre todo cuando es no porque lo elijo yo, sino porque no me lo permito. Pueden ser periodos también de abstinencia y es aconsejable tomarse en cuenta, ¿no? Es esto el mensaje. No es porque Claro, tenemos ganas, es que podemos, cuando no nos apetece algo, a veces es que ya tenemos la costumbre de que y pensamos, nos encerramos, no, ya esto no me apetece, ya eso no es para mí por claro. las razones que sean. Y no es así. Podemos dejarnos respirar y volver a descubrirnos. Aunque sean, Eso es. estemos solas, que no hace falta encontrar esta pareja que no aparece. Es que no. Efectivamente, o sea, sobre todo hay que ver por qué viene esa falta de deseo. Yo creo que analizar esa falta de deseo, porque como decíamos, el deseo fluctúa, depende de los momentos de vida, hay situaciones como el estrés que actúa dificultando el deseo sexual. Es verdad que hay factores, otros factores, como que a lo mejor disminuyen un poquito el deseo sexual, pero muchas veces también esa falta de deseo viene de insatisfacción, viene precisamente de malas experiencias con la sexualidad. Si hemos experimentado dolor o hemos experimentado frustración en la sexualidad, muchas veces hace que se nos vaya el deseo. Y el problema es que muchas veces muchas mujeres que llegan a esa falta de deseo y que vienen vienen de ahí, vienen de no, de han experimentado incluso dolor o han experimentado frustración y ya piensan, pues esto no es para mí. Y eso es una interpretación errónea. Bueno, es que a lo mejor no estás abordando tu sexualidad de la mejor manera posible, a lo mejor no estás poniendo límites, a lo mejor no estás haciendo lo que gusta, a lo mejor no. La Mm, sexualidad puede tener relación con la vida, es decir, que el apetito que tenemos para la vida tiene relación con el apetito que podemos tener a nivel sexual. sí, de hecho, bueno, efectivamente, o sea, tenemos que tener una energía suficiente, una energía excedente suficiente. O sea, de hecho, en enfermedades como tú comentabas antes, el cáncer, desaparece el apetito sexual porque no hay energía excedente, con una depresión también, no hay energía excedente como para poder que surja, digamos, la energía en el cuerpo se reorienta a la supervivencia más que al placer, ¿no? Entonces, hay que tener una energía suficiente y luego teniendo esa energía, pues efectivamente hay que darle un valor. Y darse tiempo, ¿no? Porque tras Un un valor. cáncer es verdad que se necesita tiempo y que se necesita volver a entrar en contacto con su propio cuerpo y permitirse esperar, no bajar los brazos inmediatamente. Hay algo también que está muy presente en nuestras mentes y será nuestra última pregunta. Ujú, Nos sorprende a menudo ver a parejas que se forman a una edad avanzada. ¿Por ujú. qué pensamos que envejecer significa que el deseo desaparece? Es como si, no, yo ya he alcanzado una edad, ya no es para mí. ¿Por qué? Porque aquí también creo que nos quitamos un mundo por descubrir. El deseo, el amor, el cariño, no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Efectivamente. De hecho, efectivamente yo creo que también esto es algo cultural y social.
Como decíamos, procedíamos de una cultura judío-cristiana en la que se vinculaba la sexualidad a la reproducción. Una vez que se acaba la etapa reproductiva, es como que ya está en ese subconsciente colectivo. Y como tú muy bien decías, hay aspectos de la sexualidad que no se acaban hasta que no te mueren, como la capacidad de enamoramiento, como el deseo, como la sexualidad. Se puede hacer muchísimas prácticas sexuales que nos produzcan placer hasta que nos morimos. Y todo esto es muy importante tomar conciencia y saberlo, porque, y permitirlo, ¿no? Y yo creo que yo alguna vez he hecho también charlas con personas mayores, he hecho charlas, he hecho encuentros con personas mayores, ¿no? Y a ellos pues agradecen muchísimo que es este mundo que se les ha, o sea, el entender que esto es así, ¿no? Y que se les dé permiso, porque muchas veces ni en las propias residencias, ni las propias familias tienen en cuenta ni respetan la intimidad de esas personas. Así es que yo creo que, como veis, durante toda la entrevista está muy de fondo la educación. Ya. La educación que tenemos que hacer a todos los niveles y a todas las edades, de tomar una conciencia muy, muy diferente de lo que es la sexualidad. Y la aceptación de nuestro cuerpo, sea cual sea la edad, y del envejecimiento de nuestro cuerpo. Es decir, no es porque nos arrugamos que tiene algo que... Estas arrugas no tienen nada que ver con la capacidad de enamoramiento, de amar, de acariciar, de sentirse, de estar acariciados. Esto es que nos ponemos, nos bloqueamos con temas absurdos, porque cuando nos enamoramos, al final, no vemos, el hombre no va a ver si tenemos celulitis o el pecho caído, y nosotros no vamos a ver si lo que no va, si tiene arrugas o si tiene otros problemas. Cuando nos enamoramos y el deseo llega por sí solo. Esto también tenemos que quitar barreras y el verano creo que para esto es el peor momento, porque el cuerpo es tan puesto, parece que tenemos un zoom, nunca mejor dicho, un Sí. zoom en el cuerpo, que tenemos que salir perfectas después de 3 meses encerradas y tenemos que volvernos morenas y estupendas ya en nada. Y es una presión que agobia, que no invita al placer, yo creo. Que las hormonas con el sol van a subir por todos lados. Yo creo que para muchas mujeres es la ocasión idónea para sentirse mal y no para sentirse bien, empezando por la prueba del bañador. Entonces, aquí hay muchísimo trabajo. Y aquí de nuevo las mujeres estamos otra vez influidas por esta sociedad que nos afecta más. A medida que cumplimos años, en las mujeres está peor, en las mujeres cae más el peso, ¿no? No son lo mismo las arrugas para las mujeres como son criticadas que para los hombres. En los hombres, un hombre de determinada edad es un hombre interesante, o sea, las mujeres no se habla de mujeres interesantes, más bien se habla de mujeres invisibles. Entonces, por desgracia, nosotras está más penalizado también. Entonces, ya y con respecto a nuestra sexualidad tendremos un doble peso, ¿no? Ese peso por ese peso por la cultura que nos ha dejado al margen de la sexualidad en muchas ocasiones, pero encima también también por la edad, ¿no? Porque ya no parece que no somos interesantes porque no somos jóvenes. Entonces, hay que darle la vuelta a esto, ¿no? Como tú bien decías, Valerie, el cuerpo, efectivamente, cuando tú estás a gusto con una persona en la intimidad, efectivamente, la otra persona no está fijando en que tienes celulitis, en que tienes el pecho caído, está en clave erótica. Y esto es algo que les tengo que explicar muchas veces a las mujeres, porque también en ese encuentro sexual muchas veces las mujeres están, los hombres no están pendientes de esas cosas, pero las mujeres sí están muy pendientes de pecho caído, de celulitis, de que aquí no sé qué.
Ay, perdón, me estoy moviendo y... No, está perfecto. Yo creo que al final, escuchaba ayer un podcast que decía que el momento más libre que tenemos en nuestras vidas, donde nos dejamos más fluir, es durante la luna de miel, porque no pensamos en lo, estamos totalmente enfocados al placer, al tú, al yo y a buscar esta armonía. Basta con llegar a casa después de la luna de miel para volver a nuestra programación. Y esto quizás deberíamos intentar vivir con nosotros mismos una luna de miel permanente, porque tenemos solamente una vida y un cuerpo. No hay una segunda oportunidad. Es decir, que o disfrutamos mientras Efectivamente. podamos o ya, será en otra vida. Efectivamente, efectivamente. Así que reconectarnos con nuestro cuerpo, quererlo más, disfrutarlo más bueno, y permitírnoslo. Yo creo que es, y en cualquier momento de la vida, como vemos, nunca es tarde para retomar si tenemos la sexualidad un poquito olvidada. Pues muchísimas gracias, Rosa, por todos tus consejos y por esta charla. Me ha encantado. Y volveremos seguramente a hablar porque tenemos mucho todavía que aprender y tú mucho que enseñarnos. Muchísimas gracias, Valerie. Como siempre, un placer colaborar contigo. Un abrazo grande. Un Adiós. abrazo enorme. Hasta Adiós. pronto.